Sí, señoras y señores, estamos en fin de semana del sprint en el COTA, en el Circuito de las Américas, el lugar donde se va a disputar el 45º Gran Premio de los Estados Unidos. Antes de ellos se ha corrido en Watkins Glen, en Indianápolis, en Phoenix, en Riverside, en Sebring y, como digo, en Austin. Ya son 12 carreras en Austin y se empieza a acercar al circuito de Watkins Glen, con 20 en total, como circuito en el que más grandes premios se han disputado de Estados Unidos. Gran Premio de Estados Unidos, luego está Gran Premio de Las Vegas, Caesars Palace, Miami y tal, pero Estados Unidos como tal, estos circuitos que digo son los que han albergado esa denominación. Importante, lo que os digo. Fin de semana al sprint, ¿vale? Tenemos libres 1 el viernes, clasificación del sprint el viernes, carrera al sprint el sábado, clasificación para el domingo el sábado y luego, evidentemente, el Gran Premio largo, el de 300 kilómetros, el domingo. Circuito de Austin, como digo, en el que se han disputado 8 grandes premios de los Estados Unidos, y en este circuito el hombre que lidera la estadística en cuanto a poles es Sir Lewis Hamilton, con 4, igualado a Michael Schumacher. Son 7 títulos, 4 poles en Austin, cosa de múltiples campeones, 3 para Hill, 2 para... No puede ser Michael... Discúlpame, no puede ser Michael Schumacher, evidentemente. No pueden ser 4 poles en el circuito de Austin. Es Gran Premio de los Estados Unidos. Hamilton 4, Michael Schumacher 4 también, 3 para Hill, 2 para Stirling Moss, Brabham 2 también, igual que Clark, Andretti, Stewart, Hunt, Senna, Vettel y Nico Rosberg. En cuanto a victorias, en Gran Premio de Estados Unidos, Lewis Hamilton 6, 5 para Michael Schumacher, 3 para Clark, Hill y Verstappen. Evidentemente, disculpadme chicos, ni Michael Schumacher ni Hill, por ejemplo, han corrido... Michael Schumacher sí, pero Hill no ha corrido en el circuito de las Américas y no ha podido hacer poles en ese circuito de las Américas. Lo dicho chicos, circuito. Este es el circuito de este fin de semana, uno de los grandes tilcódromos, sinceramente, junto con Malasia, yo diría, o Turquía, si queréis, es uno de sus grandísimas creaciones. Circuito de las Américas, 20 curvas en total, mezcla un poco de... diferentes circuitos que ha hecho Tilke en el pasado, grandes hits de la Fórmula 1 y con puntos muy interesantes. Sinceramente es un circuito que mola mucho y que para mí suele dejar buenas carreras. Curva número 1, primera frenada, importante en la salida, 41 metros de elevación, de distancia de elevación, de cambio de elevación. Es una curva anchísima en la entrada, muy estrecha la salida. Lugar donde suele haber toques. El año pasado, pues Verstappen hizo terrorismo con Norris y lo echó fuera. Russell hizo todavía más terrorismo con Sainz en el año 2022 y le trompeó. Y a partir de ahí entramos en una bajada que nos lleva hacia una de las secciones para mí más bonitas del calendario. La curva número 3 hasta la curva número 9. Esto es un poco una mezcla entre Maggots, Beckett, Chapel de Silverstone, las S de Suzuka. Las primeras 3 curvas del complejo, desde la curva 3 a la 6, yo me la juego a que este año se van a hacer a fondo y en sexta. La curva número 7 y sobre todo la 8 ya habrá que levantar y frenar un pelín. En telemetrías de otros años, la 8 más o menos se hace a unos 160-170 kilómetros hora. Es una zona espectacular y donde estos coches de efecto suelo realmente entran en la vida, resurgen en este circuito de Austin. Curva número 11, frenada muy importante, frenada clave de hecho, porque es la que determina la velocidad de salida, si traccionas bien, si entras y sales bien, la velocidad para toda la recta de atrás que nos lleva a la curva número 12, crucialmente la recta de la segunda zona de DRS, si queréis. La primera es la de la recta de meta o primera zona de DRS si contamos con activaciones desde el inicio de la vuelta. Sea como fuere, curva número 12, el punto claro de adelantamiento o de terrorismo, dependiendo si eres Max Verstappen y Lando Norris el año pasado. Interesante también la zona de la 13 hasta la curva número 15, muy agarre mecánico, poco tercer parcial de Abu Dhabi, digámoslo así, un poco Mónaco, ¿no? Donde la alta carga aerodinámica, el buen tarado de suspensiones hace que los coches tengan buen rendimiento. Y luego a partir de ahí, de la curva 16 a la 18, pues una simulación de la curva de 4 vértices, la famosa curva 8 del circuito de Istanbul Park, del Gran Premio de Turquía. Curva esta de Austin que se hace con una velocidad por encima de 250 kilómetros hora. Y luego ya... curva número 19, interesante, se hace a 210 km/h en entrada, es el lugar donde hay que controlar seguramente más los límites de la pista. Curva número 20, entrada en la recta de meta, lugar importante también de tracción para poder defender el DRS en toda la recta principal y en la primera frenada. ¿Qué ocurrió el año pasado en Austin? Pues que fue el último, 1-2 de Ferrari, con Leclerc en la primera posición, Carlos Sainz segundo. De hecho, después de ese 1-2 llegó la victoria de Carlos en el Gran Premio de México y a partir de ahí, pues absoluto desasosiego para Ferrari, que cumple ya un año desde su último doblete
y que ahora mismo pues no lo vemos, yo creo, ¿no? Porque no lo vemos en condiciones de poder hacer algo similar en este Gran Premio, en esta edición de 2025. La carrera quedó marcada, más allá de ese doblete, por el duelo por la tercera posición entre Max Verstappen y Lando Norris. Verstappen y Norris estuvieron dando de leches ya en la salida, después en la frenada de la curva número 12, varios intentos de adelantamiento fallidos, varias defensas de posición por fuera. Verstappen en el último intento de Norris se defiende por fuera en la 12, Norris le adelanta todavía más por fuera, la FIA decide sancionar a Norris y por tanto Verstappen recupera la tercera posición. Bastante polémica con todo lo que ocurrió y maniobras bastante guarras de Max Verstappen. A mí sinceramente no me gustó, pero bueno, fue un poco como tuvo que defender esa remontada en ese momento que estaba haciendo Lando Norris del título respecto a Max Verstappen. A ver, esta es la estrategia que tuvimos el año pasado. Sí, fue una parada. Sí, no dio demasiado juego. La elección de neumáticos de Pirelli para 2024 fue, ahí lo veis, C2, C3 y C4. Y como no funcionó del todo bien, pues este año se la han vuelto a jugar y hay que aplaudirlo. C1, C3, C4. Vuelve otra vez otro salto de compuestos para Pirelli de cara a este Gran Premio de los Estados Unidos. El año pasado, el hombre que hizo más vueltas con el medio, con el neumático C2, fue Esteban Ocon, con 55 vueltas. Ese neumático C2 no existe este año. Lo que intenta aquí Pirelli es o bien forzarte a meter un duro muy lento para hacer una sola parada, o bien forzarte a meter dos neumáticos muy blandos, entre comillas, como son el C3 y el C4, para forzarte a hacer dos paradas. Esa es la idea. Otra cosa es que funcione. Todo vendrá pues de la diferencia de velocidad en pista, lo difícil que sea adelantar, un poco lo que vimos en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán. Si calculas bien el delta de adelantamiento y ves que es fácil adelantar, pues bueno, vas a dos paradas. Si hay mucha degradación, pues vas a dos paradas. Si no, el miedo que yo tengo, y esto no es culpa de Pirelli, esto es culpa de que los equipos pillan siempre el error en Matrix y los coches gestionan muy bien las gomas, que los equipos vayan a intentar pues gestionar al máximo posible, incluso con un medio y blando, aunque yo sinceramente veo difícil que se pueda hacer la carrera con un neumático blando y veo que el C1 de momento cuando se ha usado ha sido lento, muy lento. Otra cosa es que me digas, haces un C1, C4, no sé, pero como luego, en fin, vemos que las estrategias, los ritmos durante los entrenamientos libres empiezan a modificarse un poco según lo que vemos en pista, pues ahí tendremos no sé, tendremos un dibujo un poquito más claro. La sensación que yo tengo, que van a intentar hacer un C1, C4, o que si no se va a ir a dos paradas, C3, C3, C4. El C1 me parece que es un neumático bastante lento. A partir de ahí ya veis las necesidades de tracción, de estrés del circuito, 4/5 tracción, sobre todo yo creo por esa curva número 11, la que da entrada a la contrarrecta. Evolución de la pista muy interesante, bastante sucia al inicio del fin de semana, luego se limpia, 4/5. Aerodinámica 4/5, sobre todo por las enlazadas del primer parcial, por luego la curva enlazada de la 15-16. Estrés lateral por esas curvas rápidas importantes también el neumático y frenada de 3/5. Con todo eso dentro de la coctelera, nosotros evidentemente pensando que va a ser un fin de normal, donde no va a llover, no va a haber temperaturas muy elevadas, viendo los datos que tenemos de todos los grandes premios pasados, hemos metido los datos en el ordenador y lo que dice el Soy Ordenador es que en este circuito de Austin la velocidad punta se cifra en un 3/5, la curva lenta se cifra en un 4/5, la curva rápida en otro 4/5 y el desgaste de neumáticos en un 3/5. Y eso nos da a McLaren, sí, como mejor equipo. Red Bull sorpaso a Ferrari, segunda fuerza. Ferrari tercero, Mercedes cuarto, Aston Martin quinto equipo, es decir, entrar en Q3, ser noveno, décimo y poco más. Racing Bulls, Haas, Williams, Sauber y Alpine. Williams tiene algunas zonas buenas, pero hay algunas curvas, sobre todo la curva 16-18 con radio sostenido, que les puede matar bastante. Aston Martin tiene zonas de alta carga aerodinámica, pero no es un circuito donde lleves la máxima ala, entonces ahí quizá el coche no funcione tan bien. Y yo tengo esperanza de ver que a lo mejor ese 1-2 entre McLaren y Red Bull se puede invertir al final del fin de semana y veamos a Red Bull, simplemente por la lucha en el campeonato, pues un poquito más alto. Ya os digo, esto es lo que dice el ordenador. A partir de ahí, Ferrari por delante de Mercedes. Mercedes, sobre todo con las temperaturas que se esperan para este fin de semana, pues tendría que ser un equipo que va a sufrir. ¿Por qué? Porque no hay precipitaciones en el radar, 0% probabilidad de lluvia durante viernes, sábado y domingo, pero lo que sí que tenemos es
Altas temperaturas. Se está ya jugando con decretar la alerta por calor en domingo, porque ahora mismo la previsión es, ahí lo tenéis, 32 grados de temperatura máxima en el momento en el que se ponga el semáforo en verde, y eso en un circuito tan físico como Austin, con tanta curva rápida, pues puede hacer sufrir bastante a los equipos. De hecho, vamos a empezar el repaso equipo a equipo dándole una pequeña sección a la FIA, porque ya digo, si hay alarma de temperatura, se puede decretar el uso del chaleco refrigerante. Chaleco que vimos en el último Gran Premio en Singapur. No fue obligatorio, pero fue semi-obligatorio, porque básicamente la FIA lo que decía es: oye, si no lo usas, los 5 kilos de lastre que hay decretados los vas a tener que llevar. O sea, el coche te va a pesar lo mismo llevando el chaleco que no llevándolo, así que ponte el chaleco y al menos así tienes un poquito más de resuello, el piloto va un poquito más fresco. Pero por lo que se ve, por lo que dijeron los pilotos, no ha funcionado tal y como ellos esperaban. Es más una molestia que una ventaja. Son opiniones mixtas después de esta prueba en el Gran Premio de Singapur por parte de la mayoría de la parrilla. Verstappen, por ejemplo, dijo que no le gusta porque los tubos que llevas alrededor, estos que veis aquí en el mono de Leclerc, o mejor dicho, en el ignífugo de Leclerc, son molestos, sobre todo con el apriete de los cinturones. Ha dicho Verstappen que tras 15-20 minutos ese chaleco se sobrecalienta y no sirve de nada. Hamilton dice que tampoco quiere que sea obligatorio, porque la idea es hacer esto obligatorio para el 26, y en palabras de Hamilton, yo creo que nos hemos flipado un poco, dice: ningún piloto ha muerto por calor, salvo aquellos en llamas en otras décadas. Plan, bueno, cada uno que se la juegue como quiera. Russell ha dicho que por él, guay, a él sí que le parece que es beneficioso. Russell, recordemos que tuvo un vaído en Singapur en 2024 y este año ha ganado la carrera. Y Sainz ha dado un argumento que me parece demoledor. Dice: para mí está bien no hacerlo obligatorio, y los que no quieran usarlo, que tengan esa desventaja en carrera. Dice Carlos que bien hecho, el chaleco sí que te refrigera. Y yo estoy de acuerdo con Carlos, que no se haga obligatorio, y el que quiera morirse de calor por ir un poco más cómodo en el coche, pues que se muera. Y el que quiera llevarlo, que lo lleve. Eso sí, que haya esa penalización de tiempo, o de lastre, mejor dicho, para la gente que no lo lleva, porque si es en aras de la seguridad, el que decida llevar algo por seguridad, no es por comodidad, es por seguridad, según lo ve la FIA, pues no tendría que tener una desventaja deportiva. Venga, vamos ya con el repaso equipo a equipo. Alpine. Malos tiempos para Alpine. Se han hecho públicas y se han depositado en el registro correspondiente las cuentas del equipo Alpine en el ejercicio de 2024. Y ya os digo que las noticias no son buenas. Las pérdidas de Alpine en el ejercicio pasado se cifran en un total de 15,1 millones de euros, respecto a los 9,1 millones de, ojo, beneficio que tuvieron en 2023. Las cosas, de hecho, si os acordáis, podrían haber sido muchísimo peor de no haber sumado un podio milagroso en el Gran Premio de Sao Paulo. Ese 2-3 que consiguieron con Esteban Ocon y con Pierre Gasly. En 2024, los ingresos del equipo, derechos comerciales, que es el pago que te hace la FOM, y por patrocinio fue de 279 millones, ingresos, lo cual supone una pérdida de 13,5 millones respecto a 2023. Se ingresaron 13,5 millones menos que en el año 2023. Si ha habido un poquito más de gastos, pues ahí nos salen los 15,1 millones de números rojos que tiene Alpine en este ejercicio 2024. 2024, recordemos, en el 23 y el 24 Alpine termina sexto en constructores. Alpine este año está último. Puede ser dramática la situación el año que viene. Están en números rojos, están perdiendo todavía más dinero, y por eso se aplican recortes, como por ejemplo no hacer su propio motor, que es algo que te gasta mucho dinero de las arcas. Haas, lo hemos comentado en el inicio del programa, ya sabéis, carrera local de Haas en Austin, y presentan decoración nueva, muy americana, mucho americana o estadounidense, lo de siempre, un poquito de estrellas para recordarle a todo el mundo que son el equipo de Estados Unidos hasta el año que viene, que llegue Cadillac, que quiere ser todavía más estadounidense que Haas. No suelen ser profetas en su tierra en Haas, no es un gran premio que les bendiga especialmente. La octava posición de Hülkenberg el año pasado, de hecho, es su mejor posición. Antes de ello, Magnussen, creo, hablo de memoria, terminó noveno en el 18, pero lo descalificaron después, así que es esa octava posición de Nico Hülkenberg, la mejor del año pasado. Penúltimos en constructores con 46 puntazos, a 9 de Sauber, que tiene un podio este año. Voy a volver a repetirlo, me parece que no tiene sentido, pero ninguno, cero sentido, la clasificación de constructores esta temporada. O sea, que con 46 puntos sea penúltimo Haas es flipante, que Sauber esté con 55 puntos, con un podio, y sea antepenúltimo,
me parece todavía más flipante. Pero sí, Sauber está en esa séptima posición del campeonato, octava, perdón, posición del campeonato de constructores. Tenemos que decir parabéns a Gaby Bortoleto, que cumple 21 añitos, 2 carreras sin puntuar. Singapur fue especialmente malo para ella. P18 en pilotos, Bortoleto en este 21º aniversario, pero eso sí, a 2 puntos de la 16ª posición. En el caso de Hülkenberg, ya sabéis, mal Gran Premio de Singapur para él. Culpó a Franco Colapinto de su trompo en el Marina Bay Street Circuit. Está 10º en el campeonato de pilotos, pero ojo, porque Nico Hülkenberg lleva una racha que tiene que cortarse ya, y no sé si este fin de semana va a ser el adecuado, pero desde el podio de Silverstone no ha vuelto a puntuar. 7 carreras sin sumar ni un solo entero, sin entrar en el top 10, Nico Hülkenberg, que necesita pues remontar un poco el vuelo. Interesante, por cierto, una información que ha publicado Amus, Automotor Un Sport, la prensa alemana, hablando del desarrollo del coche en el simulador, y dicen que desde mitad de septiembre es cuando Hülkenberg y Bortoleto han empezado a probar el Audi para 2026, el modelo de simulador de Audi para el coche del año 2026. Solo un mesecito. Van, diría, comparación sobre todo con otros equipos, un pelín tarde en ese desarrollo. Aston Martin. A ver, no os voy a mentir. No espero demasiado de Aston para este fin de semana porque, lo dicho, este es un coche que va bien en circuitos donde pones el ala trasera completa, y es algo que ocurrió, por ejemplo, en Singapur. En Austin tienes que hacer ciertos compromisos porque sí, necesitas mucha aerodinámica en ciertos puntos, pero necesitas no morirte en partes rectas bastante largas, entonces no pones el máximo ala, y en esos compromisos es donde Aston sufre un pelín. Esa es la parte mala, un poco de la sección de Aston. La parte buena, que tenemos que hablar del 26, y que siguen llegando cada vez mejores noticias, evidentemente alentadas por el propio equipo, pero tú dámelas, que luego yo ya me las creeré o no, respecto al año que viene, y sobre todo Honda. Honda va muy bien, dice Andy Cowell en declaraciones que recoge F1i.com. El jefe del equipo de Aston Martin estuvo un par de días después de Singapur en Sakura, en la sede de Honda de Fórmula 1, para revisar un poquito procesos y ver un poquito también el progreso de la unidad de potencia del año que viene. Dice Andy Cowell, es un momento emocionante para el equipo, que pasa de ser un equipo cliente, donde tienes muy poco que decir sobre lo que ocurre en la parte trasera del coche, a debatir sobre cómo tiene que ser la parte delantera de la unidad de potencia, cómo enfriarla, cómo integrarla en la transmisión, cómo ponerlo todo en marcha. Es decir, no solamente es que el coche el año que viene lo vaya a diseñar Newey y ya aerodinámicamente eso funciona, sino que además, pues lo de siempre, si eres equipo cliente, tienes más posibilidades de que el motorista haga las cosas a tu manera y por tanto optimices la aerodinámica. Y en ese punto, dice Andy Cowell, es donde entra de nuevo el genio de Adrian Newey y su experiencia. Adrian Newey es bueno por muchas cosas, pero sobre todo por haber estado en todos sitios y por ser más viejo que el diablo. Y Adrian Newey ha trabajado con Honda, y dice Andy Cowell que eso es un plus importante para Aston, porque Newey conoce a los japoneses, sabe cómo trabajan, sabe qué puede pedirles, qué no puede pedirles, dónde están las limitaciones, y en base a ello, él también está diseñando el coche. No está diseñando el coche con un concepto aerodinámico imposible, porque sabe que, si les pido, me lo invento, si le pido a Honda que el motor tenga esta estrechez o que tenga esta disposición, no me lo van a dar. Entonces tendré que hacer la aerodinámica sabiendo que este es el hueco que me va a ocupar el motor, o esta es la refrigeración que me pueden otorgar. Buenas noticias, tiene buena pinta. De nuevo es Aston Martin vendiendo la burra, que es lo que hacen todos los equipos de cara al año que viene. A partir de ahí, ha hablado también otro peso pesado del equipo, Enrico Cardile, en otra entrevista que ha dado para la web oficial del equipo Aston Martin, y Cardile se ha centrado un poquito más en la diferencia entre Ferrari y Aston, la parte cultural que ha cambiado en el cambio que ha hecho él de estar en Maranello a irse a Silverstone. Dice Cardile, los objetivos son los mismos, todos están centrados en ganar, pero el equipo de Ferrari de Fórmula 1 cuenta con una trayectoria muy larga y muy estable, con procesos y herramientas consolidados, mientras que aquí todavía estamos desarrollando esas cosas. Es decir, que en Aston pues no está el peso de la historia, de lo que decimos, los ladrillos de Maranello, el nombre de Ferrari, que dicen que las cosas se hacen así y solo così. En Silverstone hay un poquito más de espacio para la innovación, sobre todo porque son un equipo relativamente nuevo, con una fábrica, eso sí, que es la más nueva de todas. Racing Bulls, os lo he enseñado antes, han cambiado la foto de perfil en redes sociales con una decoración tejana. Igual hay algún cambio de colores para el coche este fin de semana, no sé si es, ya digo, preludio de decoración distinta. Interesante, muy interesante en Racing Bulls cómo se queda el mercado de fichajes después de lo que pasó en Singapur, porque recordaréis que Alex Dunn, hasta la última carrera pupilo de McLaren,
se va de McLaren. Han roto contrato, negociaciones, renovación del contrato para 2026 y ya le están haciendo ojitos en Red Bull. Helmut Marko en particular. Ha dicho Marko que Alex Dunn es un piloto muy agresivo, con un control del monoplaza fantástico y es rápido. Y es el tipo de piloto que le gusta a Red Bull. Tendremos conversaciones con él, dice Helmut Marko, ahora que está libre. No tiene superlicencia. Ahora mismo, quiero decir, pensar en Alex Dunn debutando el año que viene en Fórmula 1, yo no lo veo porque no tiene superlicencia. De hecho, Pepe Martí está más cerca de esa circunstancia por llevar más tiempo en Red Bull y por estar más cerca en la superlicencia. De hecho, Pepe y Alex están jugándose más o menos posiciones en el campeonato de Fórmula 2, pero ¿qué está pasando? Pues yo creo que esto es una confirmación de que Lindblad va a subir a Red Bull, o mejor dicho a Racing Bulls, pero va a subir a Fórmula 1 y que por tanto se tiene que encontrar a alguien para que en Fórmula 2 esté el año que viene en la promoción de Red Bull. Ya digo, ahora mismo no tiene la superlicencia, ahora mismo de la academia de Red Bull solamente es Arvid Lindblad el que tiene esa superlicencia y ya sabéis un poco lo que se compone, la parrilla de Red Bull que se compone para 2026 es Hadjar Verstappen en Red Bull, eso abre un hueco en Racing Bulls que a priori ocuparía a Arvid Lindblad, ya sea con Yuki Tsunoda, ya sea con Liam Lawson. O se dice por ahí también, espérate, que es un cambio de reglamento, que Liam lo está haciendo bien, que Yuki tampoco desentona, que Lindblad igual está un poco verde y no queremos forzar plazos, y repiten el año que viene Tsunoda y Lawson. Eso es un escenario que está ahí. ¿Que vaya a ocurrir? Por lo que se dice, por lo que se cuenta, la sensación que yo tengo es que Lindblad lo tiene hecho y que el año que viene va a estar en Fórmula 1 con el equipo Racing Bulls. Y otra cosa que hemos sabido también del equipo Racing Bulls en estas últimas horas es que ha habido una oferta de 2.300 millones de dólares que Red Bull ha rechazado por su equipo B. Antes costaba dinero, ahora da dinero. Tienen el patrocinio de Visa Cash App, tienen el patrocinio de Ugor, de Tudor, de un montón de gente. Es un equipo rentable que ya no le cuesta dinero a Red Bull, pero sigue siendo dominio de Red Bull y es tener 2 coches más en pista, así que evidentemente no te vas a deshacer de ello. Great success, todo ha salido a pedir de... Iba a decir Christian Horner, pero ya no, de Oliver Mintzlaff. Williams, primero y primordial, que se hayan por favor solucionado los problemas de alerón trasero de Singapur y que los coches sean legales en clasificación y en carrera. Segundo, que me gusta la racha en la que viene Carlos, podio en Bakú, remontadón en Singapur. Esperemos que lo podamos ver en televisión en esta ocasión. Y 2 cosas que sabemos de Williams. En primer lugar, tema de simulador. Lo mismo que decía Automotor Un Sport, que en Sauber habían empezado a trabajar a mitad de septiembre con el modelo de 2026. En Williams, dicen desde Alemania, han sido uno de los más prematuros a la hora de empezar a trabajar en el modelo del coche del año que viene. Que mola mucho además el feedback que están dando los pilotos, que en primavera los pilotos decían, esto no mola. En la segunda prueba empezaron a decir, esto está siendo interesante, y en la tercera prueba ya están en plan, oye, esto mola mucho porque hay que jugar mucho con la gestión de energía, etcétera, etcétera. O sea, que Alex Albon y Carlos Sainz están dando buen feedback de lo que es el coche del año que viene. Nico Hülkenberg también ha dicho que el coche se siente como un proper race car, o sea que sigue siendo un Fórmula 1 pese a todo el tema de la parte híbrida. Y segundo, quiero hablar de Williams, de unas declaraciones de James Bowles. Se viene palo a James Bowles en una sección que voy a llamar Jaime, se te ha subido la fama a la cabeza. Porque ha hablado el jefe de equipo de Williams, recordemos, ex ingeniero, una persona que tiene bagaje de ingeniería, y lo que ha dicho James Bowles es que él aprueba, quiere, pide incluso de alguna manera que el formato del fin de semana se pase de 3 a 2 días, que se cercenen los entrenamientos libres y que con grandes premios que solo sean sábado y domingo tengamos más hueco para meter más carreras en el calendario y superar las 24 actuales. Que un ingeniero como tú, James, ingeniero como tú, diga esto, vuelvo a repetir, Jaime, creo que se te ha subido un poquito la fama a la cabeza. Lo peor de todo, que creo que tienes razón, y sobre todo por cómo ha hablado Domenicali, me da la sensación de que va a funcionar. Red Bull. A ver. Para mí, Singapur ha sido una confirmación de que Red Bull está y que se le espera. En un circuito de carga máxima, no feudo de Verstappen, recordemos, solo Russell les paró. Vale, Russell ganó la carrera, pero ¿y qué? Que Red Bull estuvo por delante de McLaren. No tengamos una sensación agridulce. Que han recortado puntos y que Verstappen sigue en la búsqueda de una heroica. A ver, ahora mismo son 41 puntos de diferencia contra Lando Norris, 63 la diferencia contra Oscar Piastri. Es un mundo absoluto. Pero la tendencia es buena y hemos visto avisos. Ha dicho Jacques Villeneuve, por ejemplo, Festival del Deporte de Trento, declaraciones de Jacques Villeneuve,
que este será el mejor campeonato de la historia de Verstappen, que los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, van a sucumbir a la presión. Jacques Villeneuve cree que Max va a ser campeón a final de temporada. Yo no lo creo. Yo sinceramente no lo creo. Para mí va a estar en la lucha. Va a ser juez. Puede romper la balanza entre Norris y Piastri. Ser campeón, ostras, sería demasiado épico. O sea, sería una remontada demasiado increíble. Pero hay un cambio claro, y eso sí que os lo tengo que decir. Hay un cambio de tendencia, no sé si es el suelo de Monza que funciona, no sé si es la aeroflexibilidad de la que estábamos hablando, no sé si es el cambio de filosofía del equipo, si lo ha habido desde Horner, pero algo está funcionando aquí dentro. Se escucha más al feedback del piloto y por eso Verstappen puso más ala delantera en Monza y el coche funcionó. La ventana operativa del coche ha mejorado y eso seguramente sea por el nuevo suelo. Empiezan con un mejor setup los viernes y la palabra mágica, lo que os he dicho, el desarrollo, los flexi-wings, es decir, los alerones delanteros que vuelven a flexar a gusto de Verstappen, a gusto de los ingenieros de Red Bull y que han recuperado el resuello en este coche. Mercedes también está teniendo esta tendencia, el que no la tiene es, como digo, Ferrari. ¿Crisis? Sí, crisis. Crisis en Ferrari. Llegamos al escenario del último doblete de Ferrari en Fórmula 1. Gran Premio de Estados Unidos del año pasado, Leclerc primero, Carlos Sainz segundo. De hecho, en una semana se cumplirá un año, si no lo remedia alguno de los dos pilotos de Ferrari este finde, de la última victoria de Ferrari en Fórmula 1. Desde entonces, Ferrari, perdón porque esto es un palo gratuito, pero lo quiero dar, ha conseguido más descalificaciones, 2, que victorias. 0 en lo que va de temporada. Jesús os lo contó ayer, Hamilton ha vuelto a mandar documentos de cambios en el equipo. Lo que dice Corriere della Sera es que Hamilton apunta a que no hay buena comunicación entre Maranello y la pista. Habla de disconformidad con la actividad que se hace en pista, con la poca flexibilidad de estrategia que hay, con la dificultad para reaccionar en el muro ante situaciones complejas. Es decir, Hamilton ha descubierto l'Svignalla. You have been Svignalled, Hamilton. Y ahora sabes ya lo que son los estrategas de Ferrari y lo que es estar al otro lado del muro. No solo eso. Lo que hablan también desde Italia es que hay mucha tensión entre Ferrari y la FIA porque resulta que en los últimos grandes premios ¿cómo decirlo? Las inspecciones, ¿no?, al azar que hace la FIA de monoplaza al azar al final de la carrera, suele caer bastante el 16 o el 44 en ese bombo. Están enfadados en Ferrari. ¿Por qué? Yo lo entiendo. Porque la FIA sabe que estos están caninos con la altura del suelo. Ya se les descalificó una vez y no quieren que vuelva a pasar. Entonces, Ferrari está enfadada porque se están haciendo controles, ellos creen, demasiado exhaustivos en el coche de este año, en el SF25, con el tema del suelo, las alturas, etcétera, etcétera. Y en medio de toda esa tormenta ha llegado, me encanta que ha elegido ahora hablar, Luca Cordero de Monticello. Como no, el hombre que ya dijo en su momento que Ferrari necesitaba alma y necesitaba pasión y ahora mismo no tenía ninguna de las dos. Y en la presentación de su documental, Luca Sin Red, ha dicho Montechémolo, ha azuzado un poquito el avispero diciendo que la dupla Sainz-Leclerc era muy buena dupla, muy buena en términos de equilibrio. E insiste, lo cual yo también tomo como un segundo palo, que ahora mismo, de largo, dice Montechémolo, de largo, Max Verstappen es el mejor. No Lewis Hamilton. Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla y de la Fórmula 1. Y para terminar también, se ha querido sumar a la fiesta Mario Andretti, que ha dicho que si Leclerc cambia de equipo, irá al 100% a por él para ficharlo por Cadillac. Buena suerte, Mario. Mercedes, otros que empiezan a dar miedo. A ver, informan varias voces del paddock, entre ellas la propia web de la Fórmula 1, lo que yo os he contado, que han encontrado algo con la flexibilidad del alerón delantero, que han conseguido una ventana de operación más amplia en el coche y es algo que se vio, por ejemplo, en Singapur. Que sea la delantera es la última pieza de un puzzle muy grande, donde también entra un gran desarrollo del suelo. Que jugaron bien esos ajustes de suspensión en Singapur gracias a la aeroflexibilidad, al nuevo suelo, gestionaron bien temperaturas y de ahí la pole y luego victoria de George Russell. A ver, no van a ganar el título en Mercedes y Russell no va a ganar el título. El de constructores no lo pueden, el de pilotos está casi descartado también. No lo va a ganar ni Verstappen, pues imagínate George. Pero se van a meter en la guerra. Y si se meten en la guerra, son otros dos, o un actor, dependiendo de lo que diga Antonelli, que va a estar en medio de McLaren, Piastri, Norris y por supuesto de Max Verstappen. Claro, yo en este punto, y fíjate que había dejado un poquito esta reivindicación, pero tengo que volver otra vez a ensalzarla, tengo que hacer la pregunta de siempre. Toto, ¿y el contrato? 6 carreras,
6 carreras para que termine la temporada, 5 cuando pase el Gran Premio de Estados Unidos. Russell no tiene contrato para 2026. El ganador de la última carrera de Fórmula 1, y ojo que Russell lleva ya 2 grandes premios vencidos este año, sigue todavía sin contrato. ¿Qué está pasando? Pues os lo digo yo, está muy claro que entre Russell y Wolff están discutiendo los términos de dinero y sobre todo de duración del contrato para acomodar a Verstappen el año que viene en Mercedes en caso de que llegue. Y para acomodar a Antonelli o no, dependiendo de quién sea el elegido para mantenerse en la casa Mercedes a partir del año 2027. Pero te digo una cosa, esta espera le empieza a salir cara a Wolff, porque claro, Russell ganó en Canadá, ha ganado ahora de nuevo en Singapur. Si de repente han encontrado algo en el coche y vuelven a más podios y hay más victorias, son unos cuantos milloncejos de euros que está subiendo el caché Russell con cada una de las victorias. Pero bueno, no puedo hacer mucho más. No puedo hacer mucho más. Russell, y de muchas preguntas que me gustaría haceros, y si tuviéramos tiempo infinito para hacer los directos, hay una que es si Russell, después de Verstappen, está siendo el segundo mejor piloto de este año. Porque habría que considerarle con lo que está haciendo con Mercedes. Terrible, ¿eh? Que en este repaso de mejores pilotos del año esté Verstappen, esté Russell, y no estén ni Lando Norris ni Oscar Piastri, sabiendo que uno de los dos, al 99,9% de las probabilidades, se va a llevar el título de campeón de pilotos. Ya está, es el primer día del resto de sus vidas para Norris y Piastri, el primer gran premio del resto de sus vidas. Ahora sí, ya son campeones de constructores en McLaren. Libertad total, entiendo, para poder luchar entre los dos. La diferencia son 22 puntos entre Piastri y Norris. Este fin de semana, con los 25 que ganas en una carrera más los 8 de la sprint, hay un total de 33 puntos en juego, es decir, depende de lo que pasara, incluso solamente con carreras sin sprint, Lando Norris podría salir por delante de Piastri en el campeonato. Podría haber una inversión de las posiciones. Hay muchas cosas que analizar de McLaren, muchas aristas. Mario Andretti, por ejemplo, ha hablado de que hay favoritismo claro de McLaren hacia Lando Norris, y no es la única voz del paddock que lo señala además. Quiero ver qué es lo que ocurre después de que, oye, Piastri no estuvo del todo fino en Singapur, tampoco lo estuvo Norris, McLaren no dio una sensación fuerte, y venimos todavía con el miedo de las paradas lentas, el mal fin de semana que tuvo en Azerbaiyán Oscar Piastri. Todo eso está en la coctelera en Austin, sabiendo que ya van a ser libres para luchar. ¿Cuánto van a luchar? ¿Se van a arriesgar a un toque? Evidentemente cualquier cero ahora le beneficia a Piastri. ¿Vas a ver Lando Norris asumir los riesgos sin provocar un cero que le dilapide en el campeonato y, ojo, acerque por detrás a Max Verstappen? ¿Cómo de cerca está Red Bull y está Mercedes? Porque lo que antes era un 1-2 fácil para McLaren ahora se puede convertir en un 1-4, en un 1-5 o ni siquiera ganar. Y eso en las matemáticas para el título, insisto, aunque es muy difícil que Verstappen lo haga y tienen mucha ventaja en McLaren, eso cuenta. Y todo ello llega además en medio de otra polémica que quiero tratar con vosotros en algún momento con información buena, porque es un tema judicial y es por tanto un tema legal serio. El juicio en el que está Zak Brown con Alex Palou. Alex Palou está en un litigio con Zak Brown, donde Zak y McLaren, por lo que se empieza a filtrar del juicio, están quedando muy al descubierto. Con mentiras, con situaciones comprometidas, con artimañas y, por ejemplo, con declaraciones y con implicaciones que dejan muy sola a la figura de Oscar Piastri en McLaren. Si os lo leéis bien, poco menos que Zak Brown viene a decir que Piastri era un segundo plato y que, bueno, jugaba con ese Piastri Palou para el año 2023. Es complicado el tema del juicio y ya digo, Brown ahora mismo está inmerso en ese litigio. Además de todo eso, pues lo dicho, el problema que ha revelado The Race, lo que os he comentado, ¿no? De las paradas en boxes, de los problemas que no van a poder resolver en las paradas en boxes, el problema de diseño de las pistolas, es en donde está centrado principalmente la problemática en el equipo McLaren, y Estela ha confirmado ya que se van a tener que comer 6 carreras con ese problema, con arreglos, con apaños, pero no con una solución definitiva. Y, evidentemente, pues con la polémica que viene desde el Gran Premio de Singapur, con el toque que tuvieron Norris y Piastri y el enfado que tuvo Piastri, con esa celebración que ya hemos dado las explicaciones en la que no estuvo Oscar Piastri en el podio, con esa radio que ya hemos dado las explicaciones también en la que parece que Oscar Piastri corta a Zak Brown.
ya digo, ni se fue a propósito de la celebración Piastri, ni cortó a propósito a Zak Brown, pero, en fin, el ambiente viene marejado en Red Bull, en McLaren, y es algo con lo que van a tener que lidiar este fin de semana en un Gran Premio de los Estados Unidos que va a tener estos horarios. A ver, son horarios muy especiales, primero porque es Gran Premio de tarde y segundo porque tenemos sprint. Aquí lo tenéis, libres 1, van a ser a partir de las 7:30 de la tarde, 7:15 del viernes 17 de octubre en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com. Nos iremos a las 11:30, 11:15, la previa de la clasificación al sprint entre esos libres 1 y la clasificación, como digo, la previa a las 11:15. En medio lo que vamos a tener es contenido especial de Car Royale, porque este fin de semana tenemos Car Royale, la emoción de los cars eléctricos con carreras de influencers en el centro de Granada, lo vamos a retransmitir en estos canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com. Va a ocurrir en medio de este Gran Premio de Estados Unidos, así que libres 1, como digo, 7:15 la previa, después contenido especial de Car Royale, 11:15 la previa de la clasificación al sprint, sprint a las clasificación del sprint para ver la parrilla de la carrera del sprint a las 11:30, la sprint será a las 7 de la tarde, 6:30 la previa. Antes de eso, por la mañana, estaremos con las carreras de Car Royale. El sábado la clasificación a partir de las 11, 10:30 la previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com. El domingo la carrera a las 9:08, una horita de previa para descubrir quién va a ser el ganador del Gran Premio de los Estados Unidos, hasta dónde puede llegar la cabalgada, la heroica que está intentando Max Verstappen y su remontada para ser pentacampeón del mundo en 2025.